Domingo de Pentecostés. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Con la fiesta de Pentecostés llega a su término y a su culminación la solemne celebración por la Iglesia de la cincuentena pascual. Después de haber celebrado a lo largo de estos 50 días la victoria de Jesús sobre la muerte, su manifestación a los discípulos y su exaltación a la derecha del Padre, hoy la contemplación y la alabanza de la Iglesia destaca la presencia del Espíritu de Dios y la entrega por el resucitado de su Espíritu a los suyos para hacerles participar de su misma vida y construir con ellos el nuevo pueblo de Dios. La aspiración que Dios ha puesto en el hombre tiene hoy su cumplimiento. Hay en la creación entera que abriga la esperanza de compartir libre de toda corrupción la espléndida libertad de los hijos de Dios. Y hay sobre todo en el hombre, en quien culmina la historia de la creación, la aspiración no siempre consciente y asumida a una perfección y a una plenitud que nada del mundo es capaz de satisfacer. De esa aspiración se hacen eco voces de la historia religiosa de la humanidad, como la de la oración de Moisés. Ojalá quiera Dios que toda la gente del pueblo sea profeta y que el Señor ponga su espíritu sobre ellos. O la contenida en la expresión del profeta: ojalá desgarrases el cielo y bajases. La revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento venía alimentando esa esperanza del hombre con su promesa de un día en el que Dios será Dios de su pueblo y enviará su Espíritu sobre todos los hombres. Hoy podemos decir que en la celebración de la Pascua se ha cumplido todo eso. El Espíritu que había descendido sobre Jesús en el bautismo y le había llenado de su gozo al conocer la revelación del misterio de Dios a los sencillos, ha manifestado su poder resucitándole de los muertos y concediéndole tener parte en la vida y la gloria de Dios. Y como la Pascua del Señor es el comienzo de una humanidad nueva, el resucitado otorga su Espíritu a los suyos para renovarlos interiormente, incorporarlos a su nueva humanidad, instaurar con ellos el nuevo pueblo de Dios y enviarlos como fermento al mundo para su total renovación. El Espíritu edifica la Iglesia, por eso son tan extraordinarios los frutos del Espíritu. Él reúne a la Iglesia dotando de nueva vida a aquellos que por la fe y el bautismo se han incorporado a Jesucristo. Él transforma el interior de los creyentes dándoles la posibilidad de decir: Jesús es el Señor, y de invocar a Dios como Abba, Padre, poniendo en nuestros labios una oración que el espíritu humano no sería capaz de suscitar. Él profundiza la capacidad de nuestras mentes, concediéndonos penetrar en el misterio de Dios y gozar de la experiencia de su gracia.
Él cambia la vida de los discípulos de Jesús, haciéndonos transformar la vida según el mundo y dándonos fuerza para vivir en el amor mutuo, el gozo, la paz, la magnanimidad, la paciencia, la fidelidad. El Espíritu del Señor, invocado por nuestras comunidades cuando celebramos la Eucaristía, desciende sobre los dones para que sean el cuerpo y la sangre del Señor resucitado, y desciende sobre la misma comunidad para convertirla en ofrenda agradable a Dios y congregarla en la unidad y en la paz. El Espíritu envía al mundo y habla a través de la historia. Pero el Espíritu ha sido dado a la Iglesia como prenda de su entrega al mundo. Por eso los hombres dispersos en muchas lenguas comienzan en el relato de Pentecostés a escuchar las maravillas de Dios que los apóstoles les predican en su humilde dialecto. Por eso también el Espíritu envía a los cristianos al mundo para que sean testigos de Jesucristo, anuncien la buena nueva de la salvación de Dios e instauren en medio de su historia y a través de los acontecimientos que la van haciendo el reino de Dios. Y por eso también el Espíritu aletea incluso sobre un mundo que la Iglesia tiene por alejado del plan de Dios, y a través de sus descubrimientos, en sus logros y hasta de sus fracasos, interpela a los creyentes y los conduce hacia su renovación. Verdaderamente el Espíritu es el don supremo del Dios Altísimo que nos ha otorgado el Señor muerto en la cruz y resucitado. Al recibir el Espíritu ya no recibimos tan solo los dones del Espíritu, recibimos a Dios mismo convertido en el don por excelencia, permitiéndonos vivir con su propia vida, concediéndonos participar de su propia naturaleza y haciéndonos herederos de su gloria. Por eso la Iglesia nos propone para esta celebración en la que culminan las fiestas pascuales y como una oración que debe prolongarse cada día: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Amén.